regresará a la que fue su casa por 20 años, el Barcelona. Es el fin de una era en el fútbol mundial. El Barça y Lionel seguirán por rumbos distintos. El club catalán no pudo renovar al argentino por las reglas financieras de la Liga de España. El niño que firmó su contrato en una servilleta tendrá que encontrar un nuevo hogar. El 16 de octubre de 2004, la Pulga debutó con el Barça. Desde esos primeros instantes, las chispas de genio no paraban de saltar. Su primer gol fue una epopeya que se repitió 2 veces. Fíjate ahora, fuera de juego. Lo que había hecho Messi, Velasco Carballo. No es este hombre, por favor. Anularon el primero, pero Messi lo volvió a anotar. Ronaldinho para Messi, a ver si marca el argentino. Ahí está Messi. Desde ese 1 de mayo de 2005, Messi trazó su camino a la leyenda catalana. El argentino es el máximo goleador de la Liga Española con 474 anotaciones. Sumó 672 goles con el Barcelona. Es el máximo anotador en la historia del clásico español con 26. Es el amo y señor de todas las estadísticas del club. Es tanta su magia que un día Messi se convirtió en Maradona. Después de esa anotación, le agradeció a Diego por su apoyo. Diego siempre estuvo conmigo, me apoyó. Siempre tuvo palabra de elogio para mí. Su entrega y profesionalismo lo hizo ganar 6 balones de oro. En todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y sobre todo de seguir disfrutando del fútbol. Aunque Lío es poesía en movimiento, sus números quedan como legado. 4 Champions League, 10 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 8 Supercopas de España. Se marcha Messi y deja incontables goles, tardes de gloria, gambetas de otro planeta. Se va y deja alegría, campeonatos, hazañas y recuerdos que vivirán por siempre. Se apagó el sol de Cataluña. Con información de Eder Calderón, Azteca Deportes. Sí, el sol de Cataluña, pero en algún lado se volverá a encender y vendrá un nuevo capítulo en esta historia de Messi. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros. Tenemos información muy importante para compartir con usted. Hoy vamos a iniciar con esta situación, este lío, drama, podríamos decir, sobre todo para la clase política, ya lo sabe, alrededor del Tribunal Electoral. En medio de esa guerra entre los magistrados, el presidente López Obrador les dijo, mejor váyanse todos. Se manifieste su... La inédita rebelión que se vivió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que concluyó con la remoción de su presidente José Luis Vargas y la escalada al cargo de Reyes Rodríguez, fue fustigada por el presidente López Obrador. Ellos mismos deberían de renunciar todos. Por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no pueden mantener esa conducta, ¿no? Completamente inmoral. Desde Palacio Nacional también presentó un tuit con una supuesta ofensa que data de 2020 del ahora recién nombrado presidente de ese órgano. Y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó. Es degradante.
Por ello, López Obrador no quitó el dedo del renglón en que los órganos encargados de organizar y calificar comicios deben ser renovados. Entonces sí es una situación grave, lo cual pues amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el tribunal, y luego lo que cuestan, ganan como 2, 3 veces más que yo. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió la renuncia también de los magistrados del Tribunal Electoral, pero hasta septiembre. Esto para que resuelvan las impugnaciones del proceso electoral y después venga la renovación del tribunal. Habla de una implosión que fue producto de ese régimen de cuotas y de cuates que llevó a la integración de los organismos constitucionalmente autónomos, más allá de la circunstancia personal específica que pueda tener el presidente. Ninguno se salva, ninguno se salva de los que están ahí. Ya están terminando todos los asuntos que tienen que ver con lo contencioso electoral, ya están en tiempo de que, terminando eso, que debe de ser a finales de agosto, renuncien por un asunto de ética moral, de un ejercicio de autocrítica, de introspección, si realmente les interesa el país. Bueno, eso lo de los de Morena, los del PAN aseguran que el Tribunal Electoral es un órgano autónomo que debe resolver de manera interna sus asuntos. Dicen que ni el Senado ni la Suprema Corte tienen que intervenir. No hay jefe del Tribunal Electoral. El Senado no es jefe del Tribunal Electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es jefe del Tribunal Electoral. Ni la Suprema Corte ni el Senado de la República tienen facultades para entrar y resolver un conflicto entre los integrantes del Tribunal Electoral. Ellos son un tribunal que tiene independencia, que sí está dentro del Poder Judicial, pero es la máxima autoridad. Sus decisiones son definitivas e inatacables. Y el Senado no tiene facultad de revisión. La Suprema Corte, en la Suprema Corte se dio una reunión entre el ministro Arturo Saldívar, el ministro presidente, y los 5 magistrados del Tribunal Electoral que destituyeron a José Luis Vargas. Después de la reunión se informó que tuvieron un diálogo constructivo, es decir, no informaron nada, solo que tuvieron ese diálogo constructivo para avanzar sobre esta situación. Por lo pronto no hay nada, no hay diálogo. El magistrado destituido, José Luis Vargas, convocó a una reunión con sus pares, pero lo dejaron plantado. Vargas aseguró que él es el presidente del tribunal. Por lo pronto impugnó su destitución ante la Suprema Corte y pidió un encuentro con el presidente Arturo Saldívar, similar al que el ministro presidente tuvo con los 5 magistrados en rebeldía. Y en medio de todo esto, el presidente López Obrador se reunió también esta mañana con Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte. Aunque no hubo tampoco declaraciones públicas, trascendió que la reunión trató sobre este mismo tema del que le hemos hablado, esta situación de crisis en el Tribunal Electoral. En medio de todo esto, la Presidencia de la República impugnó ante un tribunal federal la decisión de un juzgado de analizar un amparo contra la ampliación de mandato del ministro presidente de la Corte. Como usted recordará, un artículo transitorio de la reforma judicial establece ampliar el periodo de Arturo Saldívar de 4 a 6 años. En medio de esta polémica legal, la Suprema Corte aceptó analizar la demanda que promovieron 197 diputados federales en la que se impugna esa ampliación de mandato del del ministro presidente Arturo Saldívar. El ministro Fernando Franco la admitió a trámite y analizará la legalidad de la reforma. Mientras tanto, fuentes judiciales señalan que este viernes, mañana, los 11 ministros tendrán en sus manos el proyecto de sentencia sobre la consulta impulsada por el propio Saldívar para ver
si es constitucional o no ampliar su mandato a 6 años. Y bueno, mientras la clase política estaba en esas discusiones, hay otros temas, por ejemplo, en los Altos de Chiapas, que la gente comienza a regresar a las casas que abandona por la violencia. Las banderas blancas siguen ondeando en las calles de Panteló. Este sábado se cumplirá un mes de los hechos violentos que hicieron huir a casi 4,000 personas a las montañas. Pero en medio de la tensión hay esperanza. Un grupo de 400 desplazados por la violencia del 7 y 8 de julio retornaron a sus casas, aunque aquí no olvidan el miedo y el sufrimiento. Este viernes, funcionarios del gobierno del estado y federal estarán de nuevo frente a las autodefensas El Machete y los habitantes de Panteló, quienes esperan tener ya una respuesta a sus demandas centrales. Entre ellas la auditoría y destitución a la alcaldesa Delia Janet Velasco Flores y el nombramiento de una nueva autoridad indígena. Pero sobre todo desterrar al crimen organizado en la zona que, dicen, controla Raquel Trujillo, esposo de la actual alcaldesa y alcalde electo de Panteló, mismo al que aseguran no dejarán llegar al cargo y exigen llevarlo tras las rejas. Eria Acuña Meneses, Fuerza Informativa Azteca. Otro tema preocupante, lacerante desde luego para la ciudadanía, para las jefas, los jefes de familia, es el aumento de la pobreza. El Coneval presentó hoy unas cifras tremendas. La pobreza aumentó. Casi 4 millones de mexicanos cayeron en pobreza y también la pobreza extrema aumentó. La pobreza en México aumentó. Según el análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, pasó de 41.9 a 43.9% entre 2018 y 2020, es decir, de 51.9 millones de pobres a 55.7 millones de personas en esta condición. Estos niveles de pobreza responden a decisiones sobre qué hacen y qué dejan de hacer los gobiernos en los 3 ámbitos del país, que se ven reflejados en las decisiones, en los ingresos. La pobreza extrema también incrementó de 8.7 millones a 10.8 millones de mexicanos. Que muchos que ya eran pobres ahora pasaron a ser pobres extremos. Quienes son los nuevos pobres, pobres que ya lo eran y que hoy pasaron a pobres extremos. Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala son los estados que más aumentaron su población en condiciones de pobreza, mientras que Nayarit, Colima y Zacatecas son las entidades que disminuyeron esta situación. Quintana Roo pasó de tener 1/3 de su población en situación de pobreza laboral a más de la mitad de la población, alrededor del 52%. Lo que disminuyó es el acceso a los servicios de salud. Hubo una modificación del comportamiento de la propia población. En ocasiones prefirió no acudir a los servicios o que no encontró que el servicio estuviera disponible. En tanto, el acceso a una alimentación de calidad también disminuyó y el rezago educativo aumentó 0.25%. Procesos que no han culminado y que siguen teniendo afectaciones que se están acumulando en el aprendizaje de las niñas, los niños y los adolescentes en estos meses por la pandemia y por el aún no regreso a clases. La pandemia ha contribuido a estos aumentos, pero según el Coneval, se debe también a la falta o estancamiento de las políticas públicas. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Muchas de estas personas que han caído en pobreza van a buscar una oportunidad dejando el país, migrando. Precisamente la dura realidad de los migrantes que buscan mejores condiciones de vida fue plasmada en Tijuana. Mural interactivo que retrata los rostros de migrantes que fueron deportados. Playas de Tijuana Mural Project cuenta la historia de 15 migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, pero que fueron enviados de regreso a casa. Se enfocó un poco más en las personas que llegaron en la infancia a Estados Unidos y fueron deportadas. Y eso va fuera de los que tienen DACA, sino que personas que tal vez no pudieron lograr obtener ese como un estatus de DACA-mente. Los espectadores pueden adentrarse en esas historias mediante un código QR ubicado a un costado de los retratos.
Uno de sus protagonistas es José Dávila, quien cometió un error y fue deportado. Yo fui deportado porque yo cometí un crimen a la edad de 19 años. Aunque yo me rehabilité en prisión, en frente de un juez, me dijo que eso no era para remediar ningún mal. Lisbeth de la Cruz se tardó 3 años en culminar este proyecto con el que pretende generar conciencia sobre la deportación. Este proyecto es algo que ha conectado con la gente, porque si miras ahí en esos rostros, okay, vas a mirar un rostro de la mamá, el papá, el hermano, el soldado, la hija. Rostros, historias, cicatrices que marcan la valla fronteriza del lado de Tijuana, en un intento por reconocer a aquellos niños que no eligieron llegar a los Estados Unidos y que tuvieron que dejar a sus familias del otro lado de la frontera. Arturo Angels, Fuerza Informativa Azteca. A propósito de la relación con los Estados Unidos, aquí le anunciamos que México entabló una demanda contra los fabricantes de armas allá en los Estados Unidos. Los especialistas dicen que será muy larga y difícil. Imagínese ser el blanco de este rifle. Es el Sig Sauer MCX en la versión civil del rifle automático de asalto que usan las fuerzas especiales de Estados Unidos. Letal y ligero, preferido de los carteles y el de más venta por todo Estados Unidos. Los criminales lo pueden comprar porque el FBI no puede impedirlo, ni puede impedir que la gente más peligrosa, que no puede incluso abordar aviones, compre estas armas. La ley lo prohíbe. El resultado de leyes tan absurdas se debe a donaciones de los fabricantes y distribuidores de armas de fuego, que contribuyen a las campañas políticas de figuras nacionales. Estas son las mayores donaciones de la Asociación Nacional del Rifle en el 2019. México llevó su demanda a las Cortes Federales del Distrito del Estado de Massachusetts, porque son las que tienen más jueces que recientemente fueron nominados por el presidente Obama y que simpatizan más con las causas de limitación de las armas de fuego. El mayor obstáculo para la demanda, sin embargo, es la llamada Ley de Protección al Comercio de las Armas del 2005, que escuda y protege a los fabricantes y los comerciantes de armas de fuego de responsabilidad civil o penal. Entre 1993 y el 2003 hubo más de 10 millones de demandas legales contra los fabricantes y solamente 57 procedieron, y no resultó ninguna en castigos monetarios. Hay solamente un ejemplo reciente de la fábrica de armas de fuego Remington, que estuvo de acuerdo en pagar $33 millones en compensación a las familias de niños que fueron víctimas en una de las balaceras más célebres en Estados Unidos. Sin embargo, los abogados de Remington se dieron cuenta que con esto podían sentar un precedente peligroso para las fábricas de armas y retiraron la oferta. En Washington, Armando Guzmán, Fuerza Informativa Azteca. A propósito de esta situación del paso de las armas, no solo las fabrican, no solo las compran, sino que hay que pasarlas también a este lado de la frontera, México. Hoy detuvieron a una joven estadounidense, la detuvieron en Ciudad Juárez. Es esta persona que está en su pantalla, tenía 2 armas largas que estaba a punto de entregar del lado mexicano. Tiene 23 años, dijo que recibió $800 por cruzar las armas a México, pero que cuando vio a la policía se puso muy nerviosa e intentó escapar. La atraparon. Vamos ahora a Puerto Vallarta, Jalisco. Mire usted qué historia lo que sucedió con esta joven vacacionista. Estaba de vacaciones, se fue a la playa, decidió subirse a esta atracción, este paracaídas. Tiene 21 años, estaba disfrutando ese vuelo cuando se reventó la soga que sujeta el paracaídas de la lancha y la dejó por ahí volando sin control. Llegó de esta manera, cayó en una colonia cercana, alejada así de la playa, quedó colgando unos cables de luz. Los vecinos la ayudaron, la rescataron. Ella ya se había desmayado, evidentemente en susto. Afortunadamente no resultó lesionada, pero ahí quedó a la deriva, sin control y desmayada hasta que pudo bajar en una colonia cercana. Otra situación de emergencia es la que vivieron en Michoacán.
Luego de las intensas lluvias, se desbordó el río Apatzingán. 10 colonias resultaron afectadas, desde luego las casas, pues un lodazal, quedaron muy afectadas. No se reportan afortunadamente lesionados. Regresemos a los Estados Unidos, a los incendios en California. Están brutales, en particular uno mortal, se llama Dixie. El norte de California continúa invadido. Su oponente se niega a deponer las armas. Llamas que se mantienen fuera de control desde mediados de julio y que a estas alturas forman un frente de más de 100 focos activos. El más poderoso es el incendio Dixie, verdugo de miles de hectáreas de bosque y recientemente del pueblo de Greenville, hogar de más de 800 personas. We lost Greenville tonight, and there's just not words for how us in government haven't been able to get the job done. En tierra, centenares de bomberos intentan impedir el avance del fuego. Por aire, helicópteros lanzan sobre las llamas miles y miles de litros de agua que hasta el momento han sido insuficientes. El incendio Dixie ha calcinado miles de hectáreas de bosque, decenas de casas y ha obligado al desalojo de más de 10,000 personas. En 15 días de trabajo apenas lo han logrado contener un 35%. If you receive an evacuation warning, please go. And if you receive an order, get out. Do not take your chances. En los próximos días el panorama no parece mejorar. Y es que el meteorológico local informó que se mantendrán las condiciones de sequía, altas temperaturas y velocidad del viento, que actúan como combustible para esta temporada de incendios que, según los pronósticos, podría extenderse incluso hasta octubre o noviembre de este año. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Sí, este incendio terrible y fuera de control. Pero no solo en los Estados Unidos, estas imágenes llegan de Europa, de los incendios forestales que están afectando a Grecia. Los fuertes vientos han provocado las llamas y se están propagando rápidamente en las cercanías de Atenas. Las autoridades piden a la población que estén atentos y si les dan la orden de desalojo, que la atiendan. Advierten que lo peor todavía está por llegar porque continúan las muy altas temperaturas y los ventarrones que están avivando el fuego en Grecia. Imágenes que llegan de Nigeria. Lo que ven esos costales son escamas y garras de pangolín. Así es. Además decomisaron también colmillos de elefante. Los ve. Todas estas piezas son de toneladas, por lo menos 18 toneladas, y tienen un valor criminal, desde luego, de $54 millones. Este es el pangolín. Y las escamas del pangolín son muy codiciadas en la medicina tradicional china. Por cierto, este animalito, el pangolín, es una de las líneas de investigación del surgimiento del COVID-19. La Secretaría de Salud anunció que habrá cambios en la aplicación del semáforo epidemiológico. Por lo pronto, estos cambios es muy sencillo. Lo que dice la Secretaría de Salud: si se llega al rojo, no se evitará el regreso de las niñas y los niños a los salones de clase. Entonces dice que las actividades escolares no dependerán ya del semáforo epidemiológico. Vamos esta noche, vamos a conocer la asignación especial. Ya está con nosotros Itzel García. ¿Cómo estás, Itzel? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. En la bebida de los dioses hay un posible aliado contra el cáncer de colon. Investigadores mexicanos descubrieron una bacteria que se produce en el pulque en una zona muy específica en el centro del país. El hallazgo es tan importante que farmacéuticas de varias partes del mundo ya analizan desarrollar un medicamento. Esta es nuestra asignación especial. A casi 90 kilómetros de la Ciudad de México y por caminos de terracería, se llega a una zona poco conocida de Nanacamilpa, Tlaxcala, que alberga un posible aliado para combatir el cáncer de colon. Todo inicia con el cultivo y aprovechamiento del maguey pulquero. Tenemos suelos bastante fértiles y eso se debe a la composición físico-química. El Popo siempre está es un volcán activo y despide fumarolas muy seguido.
La faena para extraer aguamiel también cuenta en el proceso de obtención de ese probiótico. Tiene propiedades muy importantes para el organismo. Vitaminas, minerales, ácidos, proteínas. Colectado se lleva a los tinacales. Hasta 1000 litros diarios se producen en la región. Lo que hacemos es alimentar los fermentos, son bacterias o microorganismos. La fermentación aquí es cuestión de horas. Al finalizar el proceso de fermentación del pulque se descubrieron bacterias propias de la región y que tienen propiedades anticancerígenas. El hallazgo se hizo en la Ciudad de México. Esa bebida ha sido el objeto de estudio en esta facultad del Instituto Politécnico Nacional desde hace 7 años. Aislar, identificar y multiplicar las bacterias son los primeros pasos. Realizar las pruebas para observar las características probióticas de esta cepa. Esto puede llevar prácticamente hasta un año. Tenemos la prueba de resistencia al tránsito gastrointestinal, adhesión al intestino. Lactobacillus brevis, la que dio mejores resultados. Obviamente, este fue el inicio para lograr una patente internacional. En colaboración con el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, Alimentos y Medio Ambiente en Francia, continuaron los ensayos en seres humanos. Se descubrió que esta bacteria inhibe la multiplicación de células de cáncer de colon hasta en un 40%. No lo va a curar. El cáncer tristemente ya es un padecimiento crónico degenerativo, ¿verdad? Pero por lo menos va a detener la proliferación, va a dar mejor nivel de vida. Lograda la patente, el siguiente paso es realizar una transferencia de tecnología. De momento, farmacéuticas en Europa, Canadá y Estados Unidos están interesadas. Mientras tanto, las investigaciones se centran en la presentación del producto. Un polvo, ya sea liofilizada o secada por aspersión, que también es otra investigación que tenemos con 2 estudiantes de doctorado para encontrar las condiciones óptimas para mantenerlas y el tiempo más largo que se pueda tener en anaquel. Una distribución que se espera inicie el próximo año y sea una más de las opciones que se ofrecen a los pacientes, que como Marco Antonio, luchan contra la enfermedad desde hace 6 meses. Actualmente yo llevo un tratamiento de 12 ciclos de quimioterapia. Voy en el ciclo 9, bajé demasiado de peso, ahorita pues ya estoy un poco más recuperado. La cirugía y la radioterapia también son alternativas para tratar uno de los 5 tipos de cáncer más frecuentes en México y el mundo, que afecta a hombres y mujeres por igual y que se presenta a partir de los 50 años de edad. El buscar estas alternativas que nos puedan dar opciones terapéuticas, pues es algo que buscamos todos, ¿no? Y representa una esperanza para nuestros pacientes. Una promesa mexicana que podría cambiar la historia de una enfermedad que cada año cobra 700,000 vidas en todo el mundo y que ayudaría a reconocer el valor de la bebida de los dioses. Se espera que este medicamento llegue a las manos de quien más lo necesita en el 2022. A la par, continúan las investigaciones en otras bebidas fermentadas y no se descarta que haya más descubrimientos. Por supuesto, Javier, que nosotros estaremos al pendiente. Sí, así es, Itzel, qué buena historia. Es una información muy alentadora. Vamos a hacer una pausa. Lo invitamos a escuchar el podcast de Hechos en Spotify.